Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes en esta mañana. Es un privilegio que podemos estar aquí y de nuevo volver a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, que es lo que estamos estudiando. Este que vamos a ver hoy es un pasaje difícil de entender, ¿verdad? No es fácil. Y el problema es cuando a veces en nuestra mente tenemos ideas preconcebidas de la Biblia, ¿verdad? O de los pasajes y las imponemos sobre los versículos. Entonces queremos que el versículo diga lo que nosotros queremos que diga. Y ahí es cuando viene el problema, ¿verdad? En nuestra comprensión de la Biblia. Pero estos versículos de los que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Nos damos cuenta que Jesús habla del futuro. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Y este no es el primer pasaje en Lucas donde Jesús habla algo del futuro, ni es el último tampoco. Todavía en el capítulo 21 de Lucas, Jesús habla más detalladamente y bastantes versículos acerca de lo que viene en el futuro. Pero este Lucas 17 que vamos a ver hoy es como una introducción a lo que Jesús va a hablar luego en el capítulo 21. Una introducción. Y cuando pensamos en el futuro, este tema siempre levanta curiosidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? Y lo podemos ver alrededor, por eso hay tantas películas que hablan del fin del mundo, ¿verdad? Y que en el fin del mundo esto, y incluso algunas películas hablan del día del juicio final. ¿Por qué? Porque en la mente del hombre, el hombre sabe que hay un final. El hombre sabe que hay un final, entonces lo aplica en las películas, lo aplica en la forma en que vive. Y lo vemos en la Biblia, o sea, toda esa idea sale porque la Biblia habla del fin del mundo, ¿verdad? Y la Biblia dice lo que va a pasar. Pero como les dije antes, en nuestra mente, entonces tomamos a veces muchas ideas con las que hemos crecido, o las ideas de las películas, y queremos entonces imponerlas sobre los versículos. Entonces este tema siempre levanta curiosidad. Tanta curiosidad ha causado el fin del mundo o el momento que Jesús viene, que varias sectas se han formado de pensar en eso. Por ejemplo, hay una iglesia que nosotros le llamamos la iglesia mormona. La iglesia mormona se llama, el nombre oficial, ellos no son la iglesia mormona, el nombre oficial es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Por qué se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Porque comenzaron a decir cuándo iba a venir Jesús, así que nosotros somos los santos de los últimos días, dijeron, y empezaron a poner fechas a cuándo venía Jesús, ¿verdad? Obviamente la fecha estaba equivocada, nunca dieron, porque Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Y otras sectas también se han formado a la luz de eso, incluso algunos cristianos que dicen ser evangélicos se han atrevido a poner fecha, y muchos, ha sido muy famoso, momentos donde la gente vende sus casas, vende sus carros, porque ese día va a llegar el Señor Jesús, ¿verdad? Obviamente no llega ese día porque Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque eso es lo que Jesús va a hablar aquí, en este versículo. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, y vamos a estudiar del versículo 20 al versículo 37. Lucas 17, versículo 20 al 37. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre, te damos las gracias por esta mañana que nos regalas para estudiar tu palabra. Limpia nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones puedan estar limpios. Que podamos ser una ofrenda a ti. Ayúdanos mientras vemos este pasaje, Señor, que es difícil y no es fácil de entender o de comprender, pero te pedimos que nos guíes, Señor. Abre nuestro entendimiento. Dame entendimiento a mí también para poder explicarlo, Señor, y permítenos también ser humildes y obedientes a tu palabra, Señor, para ser transformados por ella, para meditar en lo que dice tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.
Semana pasada el tema que ustedes vieron, ¿verdad?, fue la parte de los leprosos que fueron limpiados y cómo Jesús sana a esos leprosos. Y es posible que en este versículo 20 que empezamos a ver hoy, hay unos fariseos que le preguntan algo a Jesús, y es posible que los fariseos estaban por ahí también, siempre siguiendo a Jesús. Entonces, en estos versículos 20 al 37, que les dije que son algo difíciles, vamos a ver cinco partes cómo Jesús habla del futuro, ¿ok? Cómo Jesús habla del futuro en 5 partes. Primero, versículo 20 al 21, vemos cómo habla de Jesús. Jesús habla del futuro respondiendo a unos fariseos. Leamos versículo 20 y 21. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En los evangelios vemos que de vez en cuando los fariseos le hacían preguntas a Jesús. Normalmente las preguntas eran para tenderle trampas a Jesús, para que Jesús cayera en sus trampas y lo pudieran apresar. Eso es lo que normalmente hacían los fariseos. Ver cómo Jesús tenía un error y entonces de ahí lo podían agarrar. Pero esta vez la pregunta que ellos hacen es interesante, porque ellos han escuchado a Jesús hablando del reino y que Él es el Mesías, aunque todo eso lo niegan ellos. Entonces le preguntan a Jesús: si este reino es de verdad, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Y Jesús responde esa pregunta que, como les dije antes, no solo los fariseos estaban con deseos de saber, ¿verdad?, y encontrarlo en un error, pero toda la gente quería saber ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y es lo que todos queremos saber. Entonces Jesús dice, la respuesta de Jesús es muy interesante. Dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué significa eso? El reino de Dios no va a venir con grandes señales que todos podemos ver, o con señales en el cielo que todos pueden ver y se dan cuenta que el reino de Dios está viniendo. Esta parte de que no vendrá con advertencia puede traducirse también que no va a venir detalladamente o con cuidado. No es algo que pueden examinar las personas y examinar y darse cuenta que el reino de Dios viene con señales grandes. Versículo 21, ni dirán helo aquí o helo ahí, una frase que no usamos pero significa no está ahí, ¿verdad? Perdón, que va a decir la gente aquí está o ahí está, eso es helo aquí, ahí está, allá está, aquí está, es lo que están diciendo. Pero Jesús dice ni dirán, o sea, la gente no va a poder decir aquí se encuentra el reino de Dios, en este lugar específico se encuentra el reino de Dios. No van a poder decir eso, no hay un lugar específico. Eso es lo que dice Jesús. No viene con advertencia, ni tampoco van a poder decir aquí está, miren, vayan para allá, esa es la dirección donde lo van a encontrar. Y dice Jesús: porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y es una interesante respuesta de Jesús. Dice que el reino de Dios está entre vosotros. Cuando empezamos a ver el evangelio de Lucas, ya hace un tiempo, ¿verdad?, en capítulo 3, en la predicación de Juan el Bautista habla de que el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes recuerdan, él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se bautiza, el diablo tienta a Jesús en el desierto, y cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea es la misma predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos viene, está a la mano, pudiéramos decir también. Y aquí Jesús dice que el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros puede significar entre ustedes, como aquí entre nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros o entre ustedes. Lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que el reino de Dios ya está en acción. ¿Okay? Cuando empezaron su predicación dijeron el reino de Dios viene, pero él está diciendo aquí el reino de Dios ya está en acción. Ya está en acción, ya se manifiesta entre ustedes. No necesariamente que los fariseos que están haciendo la pregunta tienen el reino de Dios en sus corazones, pero que sí lo pueden ver, está entre ellos el reino de Dios. Ahora, esta frase del reino de Dios está por toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia habla del reino de Dios, y las personas también mencionan el reino de Dios. En la iglesia mencionamos el reino de Dios,
la gente en el mundo menciona el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Necesitamos comprender eso. Las escrituras dicen que Dios es el rey del universo, ¿ok? Dios controla todo. Dios controla toda la naturaleza, Dios controla a todas las personas, Dios controla cada molécula pequeña de este universo, ¿ok? Cada hormiguita que está en la tierra es controlada por Dios. Dios controla todo. Eso es lo que habla la Biblia. Él es el rey del universo. Pero aquí dice que el reino de Dios está entre ustedes, y la predicación de Jesús y de Juan fue bien del reino. Pero si Jesús es el rey de todo, Dios es el rey de todo, porque dice que viene. ¿De qué tipo de reino está hablando? Entonces, Dios es el rey de todo, eso es cierto. Pero cuando hablamos de aquí del reino que viene, estamos hablando de un reino en términos espirituales. ¿Okay? Una persona que es salvada de su pecado y entra al reino de Dios por la obra de Jesús. Y así es como el reino de Dios se va extendiendo en términos espirituales. Una persona que recibe a Cristo, se arrepiente de su pecado, viene a la fe, entonces entra al reino de los cielos. Y los que son miembros de la iglesia verdadera de Cristo pertenecen al reino de los cielos. Por eso Mateo 6:33 dice que debemos buscar el reino de los cielos. ¿Quiénes pueden buscar el reino de los cielos? Los que ya pertenecen al reino de los cielos. Son los que pueden trabajar en ese reino y vivir por ese reino. Así que ese es el reino que está hablando Jesús, términos espirituales, donde una persona viene al control de Cristo porque se ha arrepentido de sus pecados. Entonces dice este versículo que el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces está hablando Jesús que el reino de las personas que ya están entrando, o las personas que están entrando, que han tenido el perdón de sus pecados, pertenecen a este reino y están en este reino. Ahora, ¿cuándo comenzó este reino espiritual? ¿Verdad? Aunque en todos los tiempos de la humanidad, ¿verdad? Desde el principio, desde Adán y desde Eva, han habido personas que pertenecen al reino, ¿verdad? Adán, Eva, Abel, Set, que pertenecen al reino de Dios. Cuando Jesús llegó, podríamos decir, Él inauguró su reino. ¿Por qué? Porque Jesús viene, y por Evangelio de Lucas, si ustedes recuerdan cómo Jesús llegó, hace milagros, ata a los demonios, ata a Satanás, establece su reino. Entonces, en su primera venida Jesús inauguró este reino. Así que ya estamos en el reino de Dios futuro. Ya estamos. El reino de Dios no solo el futuro. ¿Cuándo viene el reino de Dios? En el futuro. No, Jesús dice, ya está aquí entre nosotros. ¿Cuándo Jesús va a consumar el reino? O sea, donde el reino va a ser total, en su segunda venida. Ahí se va a consumar el reino. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Jesús dice entonces que el reino de Dios ya está entre nosotros. Ya está entre nosotros. Ahora miremos versículo 22 al 25 y miremos cómo Jesús habla del futuro, hablando a sus discípulos. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí Jesús se dirige a sus discípulos. Es posible que estaban ahí mismo, ¿verdad? Entre la multitud, los fariseos hacen la pregunta y Jesús ahora habla con los discípulos. Y Jesús le dice a los discípulos que va a venir un tiempo donde ellos van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre. Eso es lo que dice el versículo 22. O sea, van a desear estar con Jesús. Pero dice Jesús: no lo veréis. O sea, vienen días después de que Jesús ya no esté, que ellos van a querer estar con Jesús, pero no lo van a ver. No se va a poder no lo van a poder ver haciendo su ministerio normal. Dice el versículo 23 que no lo van a ver. El versículo 22, no van a ver al Hijo de Dios, pero les van a decir: helo aquí o helo ahí. La misma frase del versículo 21. Ahí está. ¿Están buscando a Jesús? Aquí está. Vengan para acá, no se vayan, aquí está. Pero Jesús dice: no vayáis ni lo sigáis.
Y es posible que aquí Jesús se está refiriendo a los falsos cristos que se iban a levantar después de él, ¿verdad? Que iban a decir, aquí estoy yo soy Jesús, por aquí estoy, allá, mire para allá, allá está Jesús, vaya a buscarlo. Jesús dice, no vayan ni lo sigan. Cuando Jesús ascendió al cielo, prontamente en la historia se empezaron a levantar falsos cristos, ¿verdad? Gente que decía que era Cristo y hacía esto, lo otro, y eso lo hemos tenido siempre, ¿verdad? Incluso hoy tenemos falsos cristos que dicen que son Jesús y que hacen esto y que vinieron y que lo otro, pero Jesús dice no vayan, ni lo sigan. ¿Por qué? Versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Entonces, cuando aparece un relámpago, ¿verdad? Ahorita que ha estado lloviendo aquí, ustedes saben, aparece un relámpago y el relámpago sale rápido. Dice aquí el versículo que va desde un extremo del cielo hasta el otro y va rápido, ¿verdad? Puede ser que lo captemos, ¿verdad? Allá va uno, pero eso dura segundos, ¿verdad? Si decimos, allá va uno, voy a ir a traer una silla para sentarme y ver cómo pasa. Quiero ver cómo es el movimiento así. Cuando vaya a traer la silla, el relámpago ha pasado, ¿verdad? Eso no se puede, pasa rápido. Eso es lo que está diciendo Jesús, que así como el relámpago resplandece en el cielo, pasa de un lado a otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ese día es inminente, ese día viene y se va a notar. Las personas van a poder saber que el reino de Dios, que el Hijo del Hombre ha venido, se va a notar. No es algo que no se puede notar o algo que va a ser escondido, ¿verdad? Algo que está por ahí y no nos damos cuenta, sino que así como el relámpago se puede ver y pasa de un lado a otro, así será el Hijo del Hombre en su día, dice Jesús. Ahí todos van a saber, el Hijo del Hombre ha aparecido, el Hijo del Hombre ha aparecido. Entonces, no vayan por allá, dice Jesús, pero estén listos, porque el relámpago, así como pasa el relámpago, así va a ser el día del hombre, el Hijo del Hombre en su día. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces Jesús afirma, esto es lo que va a pasar, pero tiene que suceder algo más antes. Dice Jesús que es necesario que padezca. Ahora esta frase de necesario habla de que es algo que ya está establecido. ¿Okay? Algo que ha sido ordenado por Dios. No es algo que va a suceder así nomás, sino que es algo que está establecido por Dios, que viene ese padecimiento para Jesús, debe padecer. Y está hablando del padecimiento en la cruz al que Jesús se va a someter. El Antiguo Testamento profetiza que el Mesías iba a sufrir, y esto es lo que Jesús está hablando. Y a lo largo del Evangelio de Lucas, eso es lo que Jesús ha dicho, que va para Jerusalén. ¿Recuerdan? Capítulo 9 de Lucas, hace un montón de tiempo, Jesús dice que va para Jerusalén porque ya llegó su momento. Jesús ha estado diciendo, tengo que sufrir, tengo que morir en Jerusalén. Entonces necesario significa es algo que debe pasar porque está establecido por Dios, debe sufrir. Pero dice el versículo, necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Desechado significa ignorado, no que lo toman en cuenta. Entonces esta generación, dice Jesús, esta generación que está presente aquí, va a desechar al Hijo de Dios, lo va a ignorar. Y esto demuestra que Jesús tiene que sufrir, pero ellos lo van a desechar. ¿Qué significa eso? Que lo que va a pasar lo que Dios ha determinado, pero los hombres son completamente responsables. ¿Okay? Dios va a hacer su plan de llevar a Jesús a la cruz. Jesús va a la cruz, pero la generación lo desecha. O sea, ellos son completamente responsables de lo que están haciendo. Y el libro de Hechos, escrito también por Lucas, dice en el capítulo 4, Lucas dice que se unieron los fariseos, Poncio Pilato, para ir contra Jesús, pero eso que fueron en contra de Jesús ya estaba determinado por Dios. Ya estaba determinado por Dios. Entonces aquí Jesús dice, es necesario, pero me van a desechar. El hombre es completamente
responsable de lo que me va a pasar. Ahora, versículo 26 al versículo 30, Jesús habla y compara, hace una comparación de lo que está hablando, ¿ok? Recuerden, está hablando del reino de Dios que ya está entre nosotros, habla del Hijo del Hombre que viene, pero tiene que padecer primero. Versículo 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces empieza a mencionar en el versículo 26 el ejemplo de Noé. Dice que así como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así también será en esos días cuando el Hijo del Hombre va a venir. Y dice el versículo 27 lo que hacían: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Versículo 28, cuando compara a Lot, la generación de Lot, dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Es interesante que en estas listas, comparando Jesús lo que hacía cada uno, no menciona Jesús los pecados de esta generación. No dice que los de Sodoma y Gomorra eran homosexuales, no dice eso. No dice que la gente en el tiempo de Noé se estaban matando y se odiaban. No menciona nada de eso. Lo que Jesús está diciendo es: vivían vidas normales, comían, bebían, hacían negocios porque compran, venden, plantan, o sea, trabajan la tierra, construyen casas, las cosas normales en el mundo, es lo que está diciendo Jesús. Estaban en las cosas normales. Pesa con Noé. Noé, dice la Biblia, que era un pregonero de justicia. Cuando Dios se le aparece a Noé, Dios le dice en Génesis que tiene que construir un arca. ¿Por qué? Porque la maldad es mucha en el mundo. Y le da instrucciones Dios a Noé para que suba los animales al arca, para preservarlos. Y le da instrucciones de que Noé y su familia se van a salvar. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y son los que se salvan. Cuando viene un diluvio, en ese tiempo nunca ha llovido en la tierra, pero viene un gran diluvio. Dice el versículo 27, que cuando entraron al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Habían miles de personas, tal vez millones ya en ese tiempo en la tierra. ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas. ¿Todos los animales se salvaron? No. Dios trajo juicio sobre los animales y sobre las personas, porque se habían rebelado ante Dios. ¿Y qué pasó con Lot? En el otro ejemplo, que vivía en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra Dios los destruyó como dice aquí el versículo, cayó del cielo fuego y azufre. Y Lot se salvó con su esposa, que por lo menos salió, ¿verdad? Aunque no se logró escapar totalmente, como va a mencionar más abajo. Pero Lot se escapó, ¿verdad? Con sus hijas, porque Dios mandó unos ángeles para sacarlos. Y en estas 2 historias vemos mucha misericordia de parte de Dios. Misericordia de Dios, podemos pensar, si Dios destruye a toda la humanidad y solo salva 8, si Dios destruye una ciudad entera y solo salva 3, ¿cómo que misericordia? Pero esta es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Noé que tenía que construir un arca, que se iba a salvar él y su familia, pero todo ese tiempo que Noé estuvo construyendo, estuvo predicando. Eso es lo que dice Pedro, pregonero de justicia. Viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. No creyeron, vino el juicio. Y en el tiempo de Lot, la Biblia dice que Dios habla con Abraham y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabe que Lot vive ahí y le dice: ¿y si hay 50 justos? ¿Puedes tú perdonar a Sodoma y Gomorra? Y Dios le dice: si hay 50, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero no hay 50. Abraham le dice: si hay 45, no hay 45. Llegan hasta 10, no hay 10. Entonces Dios estuvo dando todo ese tiempo a Sodoma y Gomorra para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron
entonces vino el juicio de Dios. Y Dios sacó a Lot y sacó a Noé y a sus familias. La gente estaba en su vida normal y vino el juicio. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar el Hijo de Dios o cuándo se va a manifestar? Cuando las personas estén haciendo las cosas que siempre hacen, viviendo su vida, haciendo lo que siempre han hecho en su vida normal. Pero el Hijo del Hombre se va a manifestar, va a aparecer el Hijo del Hombre, es lo que dice ahí el versículo 30. O sea, Jesús está diciendo, esta es una realidad. El Hijo del Hombre sí viene. El Hijo del Hombre viene. Y por el ejemplo que Jesús está dando, nos podemos imaginar o nos podemos dar cuenta que Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre viene y trae juicio. Viene el juicio. Va a recoger a los suyos, así como salvó a Noé, así como salvó a Lot, va a recoger a los suyos. Pero por los demás viene el juicio. Viene el juicio para destruir a los que despreciaron su palabra, a los que despreciaron la palabra de Dios. Cuando Jesús venga no viene a salvar a todos, no, Jesús viene a salvar a los suyos, los que han creído en Él. Todos los que han rechazado su palabra, Jesús no viene a salvarlos, Jesús trae juicio para ellos. Todos los que han querido acercarse a Dios, pero sin la forma en que Dios ha ordenado, tienen que prepararse para el juicio de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Jesús no viene por todos, viene por los suyos, los que han creído en Él. Pero Jesús aquí está dejándoles claro una promesa. El Hijo del Hombre viene. El Hijo del Hombre viene. Yo les recuerdo esa promesa. El Hijo del Hombre viene. El Hijo del Hombre viene por los suyos. Ahora, versículo 31 al 37, Jesús habla del futuro y habla de una realidad de lo que va a pasar. Ok, y aquí es donde se pone, yo les dije que era un pasaje difícil, aquí es donde se pone más difícil. Versículo 31, versículo 37, la realidad de lo que pasará. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no desciendas a tomarlos, y en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Ok? Entonces, estos versículos se refieren a la venida del Hijo del Hombre en el futuro, cuando venga para consumar su reino, pero también arroja luz sobre otro evento en la historia del mundo. ¿Ok? Arroja luz sobre otro evento, un evento que iba a pasar muy pronto en el tiempo que Jesús estaba en la tierra o en el tiempo que Jesús fue llevado arriba. En el año 70 de nuestra era, el año 70, o sea, tal vez unos 35 años después de que Jesús ascendió al cielo, en el año 70, los romanos vinieron a Jerusalén, y ustedes pueden buscar la información porque es algo histórico. Los romanos vinieron a Jerusalén, rodearon la ciudad e invadieron la ciudad, destruyeron la ciudad. Destruyeron la ciudad, mataron mucha gente, quemaron la ciudad y quemaron el templo. Destruyeron completamente el templo en el año 70. De ese templo no quedó nada más que una pared que todavía está hoy. Y a la destrucción del templo también se destruyó todo el sacerdocio levítico, ¿verdad? Ya no hay sacerdotes levíticos. ¿Qué significa eso? Ya nadie puede seguir la religión judía. ¿Por qué? Porque no hay sacerdote que le puede ofrecer el sacrificio. A veces las personas quieren hacerse judíos, ¿verdad? Porque si se hacen judíos les va a ir bien,
Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eso ya se acabó. Dios destruyó el templo por medio de los romanos. El juicio de Dios vino sobre Jerusalén. Entonces, no hay más sacerdocio levítico. Y estos versículos parecieran apuntar también a ese tiempo, el del juicio de Jerusalén en el año 70. ¿Ok? ¿Por qué les digo? Porque el versículo 31 dice en aquel día, ¿ok? El que está en la azotea o el que está en una parte de arriba en la casa, no descienda a tomarlos, no baje a tomar las cosas de su casa, sino que váyase, no se quede ahí, váyase. Y miren el versículo 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Y vimos a Lot en el versículo 29 en el ejemplo, y recuerdan de la historia de Génesis, que Dios le dice a Lot y a su esposa y a sus hijas que tienen que salir y que no pueden hacer, ¿recuerdan? No pueden ver atrás. ¿Qué es lo que hace la mujer de Lot? Mira para atrás, ¿y qué le pasa? Se convierte en sal, ahí quedó, no se escapó. Solo salió de la ciudad, pero no se pudo ir con Lot. ¿Por qué? Porque no creyó en la palabra de Dios. Ese fue el pecado, no creer en la palabra de Dios. Y aquí dice Jesús, acuérdense de la mujer de Lot, o sea, no vuelvan atrás. Si ya viene el día y las cosas están abajo, no vuelva atrás, sálgase, váyase. Todo el que procure salvar su vida, en el versículo 33, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Si usted procura salvar su vida, la va a perder, dice Jesús, pero el que pierda su vida, la salvará. O sea, el que siga lo que Dios dice. Más adelante, cuando lleguen al capítulo 21 de Lucas, Jesús dice ahí, en Lucas, siguiendo esta misma línea, que cuando venga la destrucción de Jerusalén, no se vayan a la ciudad, sino que huyan a los montes, huyan a los montes. Lo normal era que si atacan, ¿verdad? Si atacan la ciudad amurallada, nos escondamos en la ciudad porque la ciudad está amurallada. No nos vayamos porque afuera nos van a matar. Pero Jesús dice lo contrario, no se vaya a la ciudad, váyase para afuera. Y cuando vemos la historia en el año 70, algunos registros dicen que murieron 1 millón de judíos en esa destrucción de Jerusalén. ¿Y quiénes eran la mayoría de los que murieron? Se vinieron a refugiar en la ciudad. Y los que escaparon se fueron de la ciudad, fueron a los montes, tal como Jesús había dicho. Entonces, sin duda el pasaje está hablando de la realidad de que Jesús viene en el futuro, pero también está diciendo, viene algo más cercano, la destrucción de Jerusalén, y usted debe huir. Versículo 34, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No todos se van a salvar, no todos. Unos van a entrar al reino de los cielos, otros no pueden entrar al reino de los cielos. Aún dice que 2 están en la misma cama, pero uno va a entrar al reino de los cielos y otro no puede entrar al reino de los cielos. Está hablando Jesús de que no todos pueden formar parte de este reino que ya empezó, como les dije, pero que cuando venga Jesús va a consumar el reino, cuando Él venga en su segunda venida. Y luego le preguntan ellos, versículo 37, ¿dónde, Señor? ¿Dónde qué? Pues ¿dónde va a pasar esto? ¿Dónde va a suceder esto de que dos están y solo uno es tomado, el otro es dejado? ¿Dónde va a pasar esto? Jesús dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Puede ser que Jesús está diciendo, ahí donde estén los cuerpos, hablando de cadáveres, ahí se van a juntar las águilas. Ahí es donde va a suceder esto de lo que estoy hablando. Entonces, como les dije, no es un pasaje fácil, pero Jesús sí está hablando de una realidad. Viene el día del Hijo del Hombre. Viene el día en que Él viene para salvar a los suyos. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha venido en arrepentimiento y fe a Jesús? Porque si usted ha venido en arrepentimiento y fe,
ese día que Jesús venga, usted va a ser llevado con Él. Pero si usted no ha creído en Jesús, ese día que Jesús venga, lo que viene es juicio. ¿Quién va a juzgar? Jesús. Ese mismo día Jesús va a juzgar a los que van en contra de Él y va a salvar a los suyos. Por eso entonces debe venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque así como Jesús les dijo a ellos que el Hijo del Hombre viene, el Hijo del Hombre viene. Eso es lo que la Biblia enseña. El Hijo del Hombre viene. Esa es una realidad. Y los que están aquí son creyentes. ¿Cómo nos preparamos para ese día? No queremos que venga el Señor y nos encuentre viviendo una vida de pecado. No queremos que venga el Señor y me encuentre haciendo lo que Él me dijo que no hiciera. Debemos vivir como Él dice. Quiero que vayamos a 2 de Pedro. Y esos versículos nos van a servir para pensar cómo debemos esperar a nuestro Señor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y versículo 13. 2 de Pedro 3, 11 al 13. Y lo que he hablado antes, en los versículos antes del 11, dice que viene el día del Señor, viene el día del juicio. Jesús viene para salvar a los suyos y juzgar a los malos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces este versículo está diciendo, estas cosas van a pasar y van a ser deshechas, dice el versículo 11. Y miren que esa frase después empieza con signos de exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, todo esto viene. ¿Cómo no va a vivir usted para Dios? La respuesta, obviamente, si pensamos en una respuesta, es: tengo que vivir para Dios. Si esto viene, si el juicio de Dios viene, ¿cómo no voy a vivir de una manera santa y piadosa? Dice el versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Entonces viene el día del juicio. Pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto se va a fundir, se va a acabar, pero nosotros, dice Pedro, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, si el Hijo del Hombre viene y viene para salvarme, para llevarme con Él, ¿cómo no voy a vivir de una manera santa y piadosa? ¿Cómo no voy a vivir para Él? Tengo que vivir para Él. Tengo que vivir para Él. ¿Significa este versículo tiene que estar en la iglesia todos los días? No. Significa que viene a la iglesia con un corazón que ama a Dios, que ama a los hermanos, que está en su trabajo y ahí va a hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. Que educa a sus hijos conforme a lo que Dios dice. Que va a lavar los platos conforme a lo que Dios dice. Que va a tratar a su esposa y a su esposo conforme a lo que Dios dice. Esa es la manera justa y piadosa y santa en la que debemos vivir. Esa es la forma en que debemos vivir. ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacemos en las vacaciones? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿Qué hago en el trabajo? ¿Soy diligente o no lo hago? Esa es la forma santa y piadosa en la que debo vivir, esperando, porque el Señor viene y quiero que me encuentre diligente. Quiero que me encuentre haciendo su obra. Obviamente, eso significa que tengo que luchar contra mi pecado, ¿verdad? Que tengo que luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Pero recuerdo la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, y digo, voy a hacerlo porque el Señor viene. Voy a obedecer al Señor con su palabra. Y su Espíritu me guía para obedecerle y vivir de esta manera santa y piadosa. ¿Y qué se puede hacer nuestro deseo? Que mientras hacemos las cosas digamos, yo quiero glorificar al Señor. Él viene. ¿Cómo me va a encontrar? Quiero que me encuentre haciendo lo que Él me ha dado. Vamos a orar.
Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos dejas claro en tu palabra que el Hijo del Hombre viene. El Hijo del Hombre viene. Como estábamos cantando antes, viene el Hijo del Hombre y hay espacio todavía para los arrepentidos. Hay lugar para los que pueden acercarse a ti. Señor, que los tuyos podamos vivir para ti, Señor. Vivir de manera piadosa, vivir de manera justa, como enseña este versículo, Señor. Que podamos estar listos para cuando nuestro Señor venga, que seamos de los justos, que te esperan, Señor, que han hecho lo que tú has mandado, que estaremos en una salvación eterna y perfecta con el dueño de nuestras almas. Señor, permítenos ser diligentes y permítenos ser obedientes, Señor. Bendice a cada hermano en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.